Imagina quedar abandonada, sin explicación, con 3 hijos que criar y una deuda aparentemente interminable. Eso es exactamente lo que le pasó a Clara, abandonada por su esposo, tuvo que reinventarse para sobrevivir. Pero años después, ocurrió algo inesperado, él regresó a la ciudad. Lo que vio, lo que sintió, y cómo terminó esta historia, lo descubrirás ahora. Pero antes de continuar, deja tu como, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que conoces, te conmoverá. Porque lo que nos espera es una historia de superación, arrepentimiento, y un reencuentro que nadie podría haber imaginado. La historia de Clara comienza en uno de esos momentos de la vida en que todo parece desmoronarse de golpe. Era una mujer común y corriente con sueños sencillos, dedicada a su familia y a sus 3 hijos pequeños, quienes eran su razón de vida. Junto a Rogerio, su esposo, creía que juntos podrían afrontar cualquier reto. Pero la vida, implacable, resultó ser muy diferente de lo que había imaginado. Rogerio, a pesar de trabajar duro, no podía lidiar con el peso creciente de sus deudas. Los compromisos financieros se acumulaban a un ritmo alarmante, y cada nueva factura parecía robarle un poco más de la esperanza que albergaba. El ambiente en la casa empezó a cambiar, las conversaciones se acortaron, las sonrisas se hicieron más escasas, y la sensación constante era que el futuro se estrechaba cada día. Entre las exigencias de los acreedores, las miradas de desaprobación de los conocidos y la presión interna de sentirse inadecuado, Rogerio se hundía cada vez más. Fue en este contexto que se produjo la ruptura. Cansado, presionado e incapaz de ver una salida, Rogerio tomó una decisión que cambiaría el destino de todos para siempre: se fue. No hubo explicaciones, solo silencio y ausencia. Clara se quedó con las deudas, los atrasos en el alquiler y la responsabilidad de criar sola a 3 hijos que apenas entendían lo que estaba sucediendo. La soledad llegó de repente. Amigos y vecinos con quienes antes conversaban en la puerta de sus casas se alejaron. Algunos, quizás por miedo a involucrarse, otros porque no sabían qué decir. Clara comenzó a cargar no solo con la carga económica, sino también con el estigma social de haber sido abandonada. Las noches se hicieron largas, los días agotadores. Tuvo que ser madre, proveedora, y aún así encontrar la fuerza para evitar que sus hijos se dieran cuenta de la gravedad de la situación. Aquí es donde muchas historias terminan, o al menos se desvanecen en el silencio. Pero la de Clara era diferente. El dolor que podría haberla paralizado se transformó gradualmente en combustible para seguir adelante. No fue un proceso rápido ni fácil. Hubo días de incertidumbre, noches de insomnio e innumerables intentos de encontrar alguna oportunidad que le diera algún sustento. No tenía tiempo para lamentarse, cada minuto perdido significaba menos comida en la mesa. Pasó el tiempo, y el abandono, que al principio parecía un golpe insoportable, empezó a convertirse en un hito en su transformación. Clara, sin darse cuenta, se fortalecía. Aprendió a negociar, improvisar y a valorar cosas que antes no le habían llamado la atención. Desarrolló habilidades que nunca imaginó poseer. Incluso en los momentos más difíciles, halló una serena determinación en su interior. Esta historia no trata de un milagro instantáneo ni de una suerte repentina. Trata del poder de la resiliencia, de cómo alguien puede reconstruir su vida con las manos vacías y el corazón herido. Trata de no dejarse definir por quienes se fueron, sino por quienes decidieron quedarse, y en este caso, Clara eligió quedarse por sus hijos, por sí misma y por el futuro que aún creía poder alcanzar. Si crees que historias como esta merecen ser contadas, que los ejemplos de superación de obstáculos tienen el poder de inspirar y transformar,
apoya esta labor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y compártelo con alguien que esté pasando por un momento difícil. Un simple gesto puede transmitir un mensaje de fortaleza a quienes más lo necesitan. Lo que hace de este viaje algo tan extraordinario es que, mientras Clara se reinventaba, a lo lejos, Rogerio también sufría las consecuencias de sus propias decisiones. No sabía, y quizá ni siquiera quería saber, qué le estaba pasando a la familia que dejó atrás. Pero el tiempo, inevitablemente, siempre encuentra la manera de sacar a la luz ciertas historias. El destino a veces reúne a quienes se han distanciado. No para que todo vuelva a ser como antes, sino para mostrar cuánto han cambiado las personas en el camino. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Años después, por razones que solo él conoce, Rogerio regresó a la misma ciudad que había dejado. Traía consigo el peso de los recuerdos y los arrepentimientos, pero también una sensación de inquietud. ¿Cómo sería Clara ahora? Este reencuentro no fue inmediato. Llegó y notó cambios sutiles en la ciudad, caras nuevas, lugares renovados. Aún así, había un hilo invisible que lo conectaba con el pasado. Sabía que en algún momento, de alguna manera, volvería a cruzarse con la mujer que una vez fue su compañera. Lo que no imaginaba era que encontraría no a la misma Clara, sino una versión completamente transformada de ella, más fuerte, más segura de sí misma y con una historia que inspiraba a otros. Entre el abandono y el reencuentro se encuentra un viaje de dolor y descubrimiento. Un viaje marcado por decisiones difíciles, momentos de casi rendirse y pequeñas victorias que, al combinarse, cambiaron por completo el curso de sus vidas. Esta no es solo la historia de Clara y Rogerio, es un ejemplo vivo de cómo la adversidad puede ser el caldo de cultivo para las mayores fortalezas humanas. Todo lo ocurrido hasta el momento de su reencuentro merece ser relatado con detalle, pues ahí reside la verdadera esencia de esta transformación. Para comprender la fuerza de Clara y la sorpresa de Rogerio, debemos remontarnos al principio, al momento en que comenzaron a aparecer las primeras grietas y al día en que decidió partir. Dejando atrás mucho más de lo que imaginaba. Antes de que se avecinara la tormenta, la vida de Clara y Rogerio era radiante. Se conocieron jóvenes, cuando aún creían que el amor bastaría para superar cualquier obstáculo. El comienzo fue sencillo pero feliz. Construyeron una rutina donde las sonrisas y las pequeñas alegrías compensaban la falta de lujos. Sus 3 hijos llegaron uno tras otro, trayendo consigo nuevas responsabilidades, pero también un significado más profundo a sus vidas. Hubo dificultades, es cierto, pero también la esperanza de que, con esfuerzo, todo saldría bien. Rogerio era un hombre trabajador y dedicado a su trabajo. No le rehuía, pero el alquiler que recibía apenas cubría sus gastos básicos. Cada mes, las facturas parecían aumentar, mientras que sus ingresos se mantenían estables. El alquiler de la pequeña casa consumía buena parte de sus ingresos, y cualquier imprevisto, una enfermedad, una reparación urgente, se convertía en una deuda que se arrastraba durante meses. Al principio, ambos afrontaron esto juntos, buscando soluciones y adaptándose. Pero con el tiempo, las presiones comenzaron a pesar de forma desigual. Clara, por su parte, dividía su tiempo entre el cuidado de los niños y ayudar en lo que podía para complementar sus ingresos. Cosía ropa para los vecinos, preparaba exquisiteces para vender en pequeños mercados y, cuando surgía la oportunidad, limpiaba casas. Pero estos ingresos eran inestables, nunca suficientes para aliviar la situación. Aún así, mantuvo su fe y determinación, creyendo que era solo una etapa. La tensión empezó a aumentar a medida que los acreedores llamaban a su puerta con más frecuencia.
Con cada visita, la expresión de Rogerio se volvía más sombría. Sentía como si cada exigencia fuera un cruel recordatorio de su fracaso como proveedor. Orgulloso, rechazaba la ayuda de su familia, prefiriendo valerse por sí mismo, incluso si eso significaba soportar una carga casi insoportable. Sin embargo, esta actitud lo aisló cada vez más de Clara, quien intentaba buscar alternativas y no entendía por qué rechazaba ciertas oportunidades de apoyo. La presión financiera pronto se convirtió en presión emocional. Empezaron a surgir discusiones, a menudo por nimiedades, pero llenas de frustración contenida. Se pronunciaban palabras duras en momentos de ira, y los silencios se hicieron más largos que las conversaciones. Los niños, incluso de pequeños, presentían que algo andaba mal, aún sin comprender del todo lo que sucedía. El hogar, antes vibrante, comenzó a sentir un peso silencioso. Fue en este contexto que Rogerio empezó a considerar lo que, hasta entonces, parecía impensable: irse. La idea surgió lentamente, impulsada por una mezcla de desesperación y deseo de escapar. Creía que si se iba, quizás podría empezar de cero en otro lugar, lejos de deudas y exigencias, reconstruyéndose para algún día regresar con más fuerza. Pero era una ilusión. Lo que realmente sucedía era una incapacidad para lidiar con la presión diaria y la sensación de hundirse en un pozo sin fondo. El momento de su partida no estuvo marcado por ningún acontecimiento importante. No hubo peleas dramáticas ni despedidas emotivas. Solo un día en que Rogerio no regresó a casa. Dejó pocas cosas atrás, evitando explicaciones que pudieran hacerlo dudar. Cuando Clara comprendió que no volvería, la realidad la aplastó. No era solo la ausencia física de su esposo, sino la ausencia de una pareja, alguien con quien compartir responsabilidades, sueños y preocupaciones. A partir de ese momento, todo se complicó. El alquiler llevaba 2 meses de retraso y los avisos de corte de agua y luz ya habían llegado. Las deudas seguían acumulándose y los acreedores no tenían paciencia. Clara pasaba noches en vela intentando averiguar cómo mantener la casa y alimentar a los niños. El dinero que le quedaba escaseaba, y cualquier compra debía ser cuidadosamente pensada. Comprar 1 kilo de arroz significaba renunciar a otra necesidad igualmente urgente. Más allá de las dificultades materiales, estaba el desgaste emocional. Los vecinos observaban con lástima o juicio, algunos se distanciaron por completo. Amigos que antes frecuentaban la casa comenzaron a desaparecer. Era como si el abandono de Rogerio se hubiera convertido también en un aislamiento colectivo, dejando a Clara y a los niños en un aislamiento casi absoluto. Esto le dolió profundamente, pero no tanto como ver el reflejo de esta situación en sus hijos. Preguntaron por su padre, y ella, sin querer mentir, simplemente dijo que necesitaba ausentarse un tiempo. En el fondo, temía que su ausencia se volviera permanente. Los días siguientes fueron un ejercicio de supervivencia. Clara vendió lo que pudo, aceptó cualquier trabajo y no dejaba de calcular mentalmente. Tenía que decidir entre pagar parte del alquiler o comprar suficiente comida para la semana. A menudo, la decisión se reducía a lo más urgente del momento, incluso si eso significaba posponer el pago de deudas y afrontar nuevas exigencias más adelante. A pesar del sufrimiento, algo empezó a cambiar en su interior. Quizás fue la necesidad, quizás el instinto de proteger a sus hijos, pero Clara empezó a desarrollar una fuerza que desconocía. Con cada desafío superado, por pequeño que fuera, se dio cuenta de que era capaz de superar más de lo que imaginaba. Incluso sin tiempo para pensarlo, él se estaba transformando. El abandono,
que al principio parecía un golpe fatal, comenzó a convertirse en un punto de inflexión. Ya no cabía esperar soluciones externas. Clara comprendió que si quería mantener a su familia unida y digna, tendría que reinventarse por completo. Así comenzó una nueva etapa en su vida, marcada por la lucha diaria, el aprendizaje forzado y la determinación de no dejar que la ausencia de Rogerio definiera su destino y el de sus hijos. Esta decisión de seguir adelante, aún sin saber exactamente cómo, fue el primer paso de un viaje que transformaría no solo su vida, sino también la percepción que los demás tenían de ella. Con el tiempo, la imagen de la mujer abandonada daría paso a la de una mujer fuerte, capaz de afrontar cualquier reto. Pero antes de llegar allí, aún tendría que soportar pruebas difíciles, momentos de casi rendirse y días en los que la esperanza parecía completamente extinguida. Lo que Clara aún no sabía era que, mientras ella libraba esta batalla silenciosa, Rogerio también sufría las consecuencias de su decisión. A lo lejos, él enfrentaba sus propias dificultades, aunque diferentes a las de ella. Pero esa es una parte de la historia que no encaja aquí. El enfoque, por ahora, se centra en cómo Clara transformó el abandono en un impulso de cambio. Durante los primeros meses tras la partida de Rogerio, Clara vivió en constante estado de alerta. Era como si siempre estuviera lista para responder a cualquier emergencia, calculando cada paso, anticipando el siguiente problema incluso antes de que surgiera. Cada mañana, abría los ojos con una lista mental de cosas por resolver, e invariablemente, había más tareas pendientes que fuerzas para afrontar. La rutina empezaba temprano. Incluso antes del amanecer, Clara ya se levantaba, preparando algo sencillo para el desayuno de los niños. A menudo, el pan se dividía en porciones más pequeñas para que todos pudieran comer, y el café aguado se estiraba al máximo. Ella disimulaba su hambre, asegurándose de que sus hijos comieran primero. Después de dejarlos en la escuela, yo me apresuraba a hacer cualquier trabajo que se me presentara. No había estabilidad. Un día me llamaban para limpiar una casa, al siguiente, me pasaba horas en un mercado, intentando vender pasteles, pan o artesanías que había hecho por la noche. Su cuerpo sentía la fatiga, pero su mente soportaba un peso aún mayor. Clara necesitaba pensar a corto plazo, pagar una factura atrasada, comprar comida, y, al mismo tiempo, mantener algún plan para evitar que la situación empeorara. Esta presión la hacía dormir poco y despertar con el corazón acelerado. Pero incluso en los días más agotadores, había una razón que le impedía rendirse, la mirada de sus hijos. Sabía que si se dejaba llevar por el desánimo, ellos serían los primeros en sentir el impacto. Las dificultades materiales se acumulaban. Había semanas en las que el refrigerador estaba casi vacío, con solo unos pocos alimentos básicos. Clara desarrolló una creatividad forzada en la cocina, aprendiendo a convertir lo poco en suficiente. Preparaba sopas con verduras donadas, reutilizaba las sobras para crear nuevas comidas y, algunos días, fingía no tener hambre para que los niños comieran más. Los cortes de agua y electricidad fueron una realidad más de una vez, y cada vez, era como si el mundo a su alrededor le recordara que siempre estaba al borde del abismo. Aún así, hubo momentos en los que aparecía un pequeño rayo de esperanza. Un cliente que pedía pasteles con regularidad, un vecino que recomendaba su trabajo de limpieza, o incluso un mercado donde lograba vender casi todo lo que traía. Estas victorias, por pequeñas que fueran, le dieron fuerza para seguir adelante. Clara aprendió a celebrar cada paso adelante, por pequeño que fuera, porque sabía que así se abría camino hacia un futuro más estable. Poco a poco, los niños comenzaron a participar en esta lucha, cada uno a su manera. El mayor,
incluso de niño, ayudaba haciendo recados, cargando bolsas o cuidando a sus hermanos unos minutos mientras ella hacía un recado rápido. El mediano aprendió a organizar la compra, guardándola con cuidado. El pequeño, aún sin comprenderlo del todo, comprendió el esfuerzo colectivo y trató de no quejarse cuando no podía comprar algo que quería. Clara se sintió orgullosa, pero también con cierta opresión en el pecho al verlos madurar tan rápido. El aislamiento social seguía siendo un desafío. Algunos la miraban con lástima, otros con una mezcla de desconfianza y juicio. Circulaban comentarios maliciosos, sugiriendo que no podía mantenerse a sí misma o insinuando que la partida de Rogerio era, de alguna manera, culpa suya. Clara aprendió a ignorar estas voces, pero no sin esfuerzo. Con cada frase que escuchaba, tenía que recordarse a sí misma que las opiniones de los demás no pagaban las cuentas ni alimentaban a sus hijos. Con el tiempo, empezó a fijarse pequeñas metas. La primera era saldar al menos una de sus deudas para poder respirar un poco. La segunda era ahorrar suficiente dinero para no depender solo del trabajo ocasional. Fue durante este periodo que descubrió que podía producir piezas artesanales más valiosas con retales y materiales que conseguía de donaciones o compras muy económicas. El trabajo era meticuloso y requería horas de dedicación, pero poco a poco, empezó a generar ingresos adicionales que le ayudaban a equilibrar el presupuesto. Esta etapa también estuvo marcada por dolorosas experiencias de aprendizaje. Hubo clientes que no pagaron el servicio, pedidos cancelados a última hora y días en los que, a pesar de sus esfuerzos, las ganancias apenas cubrían el costo del transporte al lugar de trabajo. Cada decepción fue una prueba de paciencia y resiliencia. Clara comprendió que no podía darse el lujo de rendirse porque no había nadie que la reemplazara. Con el paso de los años, su lucha dejó de ser solo por sobrevivir y comenzó a abarcar un objetivo mayor: asegurar que sus hijos tuvieran acceso a mejores oportunidades que ella. Incluso cuando el dinero escaseaba, se aseguró de que estudiaran, participaran en las actividades escolares y tuvieran acceso a libros. Los animó a soñar en grande, aunque, en el fondo, se preguntaba cómo podía ayudarlos a lograrlo. Su trabajo constante y su determinación empezaron a llamar la atención. Poco a poco, empezaron a lloverle las invitaciones para participar en eventos comunitarios, ferias y reuniones donde podía vender sus productos o ofrecer sus servicios. Clara, quien al principio dudaba en darse a conocer, se dio cuenta de que esta era una oportunidad para ampliar su alcance y conseguir más clientes. Todavía no se consideraba a alguien que destacara, pero otros empezaron a verla como una inspiración. A pesar del progreso, las dificultades no desaparecieron por completo. Hubo meses de mayor estabilidad financiera y otros en los que todo pareció desmoronarse. Pero la diferencia ahora radicaba en que Clara ya no se veía como víctima de las circunstancias. Se había convertido en la protagonista de su propia vida, capaz de encontrar soluciones donde antes solo veía problemas. Este cambio de mentalidad fue quizás la mayor ganancia de todo el camino recorrido hasta el momento. A medida que esta nueva versión de sí misma se consolidaba, Clara comenzó a mirar el futuro con más claridad. Ya no esperaba que Rogerio regresara para arreglar lo que se había roto. El abandono había dejado cicatrices, pero también le había abierto la puerta para descubrir quién era realmente. El pasado, con su dolor y su pérdida, se había convertido en la base sobre la que construyó un presente más sólido y un futuro más prometedor. Lo que Clara no sabía era que, en algún lugar, Rogerio empezaba a sentir el peso del tiempo y las decisiones que había tomado. El destino, en silencio, allanaba el camino para un reencuentro inesperado. Pero hasta que eso sucediera,
Clara aún tenía mucho por lograr, y ese logro no solo provendría del trabajo, sino de cómo había aprendido a levantarse, una y otra vez, después de cada caída. Mientras Clara seguía adelante, decidida a asegurar el futuro de su familia, alguien de su pasado ya estaba de regreso en la misma ciudad, cargando recuerdos, arrepentimientos y un deseo incierto de comenzar de nuevo. Los años habían pasado como las páginas de un libro que Rogerio prefería no releer. En la lejana ciudad donde decidió empezar de cero, construyó una nueva vida, o al menos lo intentó. Hubo días de euforia, de sentirse libre y dueño de sus propias decisiones, pero también noches de silencio en las que los recuerdos insistían en volver. Clara, los niños, la pequeña casa, el aroma del café recién hecho por la mañana, todo esto a veces persistía como un eco persistente, sobre todo cuando la soledad se hacía inevitable. Durante mucho tiempo, evitó cualquier contacto con el pasado. No contestaba cartas ni buscaba noticias. Fingir que todo había quedado atrás parecía más fácil. Sin embargo, la vida tiene una forma de devolver a la gente al origen, y Rogerio no era la excepción. Una serie de acontecimientos, pérdidas, frustraciones y, sobre todo, una creciente sensación de vacío, alimentaron en él la necesidad de regresar. El viaje de regreso comenzó sin fanfarrias. No hubo cartas anunciando su llegada, ni llamadas telefónicas. Solo una maleta desgastada, algunas pertenencias y el peso de una historia inconclusa. Al acercarse a la ciudad, el paisaje familiar despertó sensaciones latentes. Cada curva del camino, cada árbol a lo largo del camino, parecía cargado de recuerdos. Era como si el tiempo no hubiera borrado nada, simplemente lo hubiera dejado todo guardado, esperando ser revivido. Al llegar a la ciudad, notó que algunas cosas habían cambiado. Había edificios nuevos, calles pavimentadas donde antes había tierra y más comercio. Pero también había cosas que permanecían intactas, la plaza central con su antiguo kiosco de música, la iglesia con su torre blanca, el mercado que tantas veces había visitado con Clara al principio de su matrimonio. Respiró hondo. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero algo en su interior le decía que la visita sería diferente de lo que cualquier recuerdo podría haber predicho. Decidió caminar por el pueblo antes de buscar a Clara. Quizás para armarse de valor, quizás para posponer el momento inevitable. En el camino, escuchó conversaciones que le llamaron la atención. La gente hablaba con admiración de una mujer que había transformado su vida y ayudado a la comunidad a crecer. Algunos mencionaban un negocio exitoso, otros comentaban sobre proyectos sociales. El nombre siempre era el mismo, Clara. El impacto de esas palabras fue inmediato. Rogerio sintió una mezcla de orgullo y extrañeza. Orgullo, porque era imposible ignorar la grandeza de lo que ella había hecho, extrañeza, porque él no formaba parte de esa historia. Mientras ella crecía y se construía, él estaba ausente, ocupado con decisiones que ahora parecían insignificantes comparadas con la escala de la vida que ella había construido. Con pasos vacilantes, se dirigió a la dirección que alguien le había indicado como el centro de operaciones de Clara. Al doblar la esquina, se detuvo. Donde antes había un pequeño terreno, ahora se alzaba un hermoso y cuidado edificio, con un letrero con el nombre del negocio. La gente iba y venía, cargando bolsas, charlando, sonriendo. Era imposible no notar el bullicio y la energía positiva del lugar. Rogerio se quedó allí unos minutos, observando. Cada detalle parecía un silencioso recordatorio de que el tiempo no espera a nadie. La mujer que había dejado atrás años atrás ya no era la misma.
No solo había sobrevivido a su ausencia, sino que había florecido. Cuando por fin se armó de valor para entrar, fue recibido por un atento personal. Dudó si presentarse o simplemente preguntar por Clara, pero antes de que pudiera decidirse, oyó una voz firme y cálida. Al girarse, allí estaba ella. Clara ya no era la joven de mirada insegura y gestos contenidos. Sus ojos ahora transmitían confianza, su postura reflejaba la fortaleza de quien había superado tormentas y encontrado un camino firme. Se detuvo un momento, observando la figura que tenía delante. No hubo ira inmediata, pero tampoco la calidez de un reencuentro amoroso. El silencio entre ellos parecía contener años de palabras no dichas. Rogerio intentó hablar, pero se le quebró la voz. ¿Qué se le dice a alguien que se ha quedado atrás? ¿Cómo se empieza a explicar una ausencia tan larga? Clara, por su parte, mantuvo la calma. No se apresuró a llenar el silencio ni a facilitar las palabras que buscaba. Finalmente, dijo lo que había estado ensayando mentalmente durante todo el viaje, que lo sentía, que no había pasado un solo día sin pensar en ella y sus hijos. Que quería entender si había alguna posibilidad de acercamiento. Clara escuchaba, pero su mirada permanecía firme. No había resentimiento, pero tampoco ilusión. Sabía que este momento no era un simple regreso, era el encuentro de dos historias que habían tomado rumbos muy diferentes. Mientras conversaban, Rogerio empezó a comprender que su vida no era solo el resultado del trabajo y el esfuerzo individual. Contaba con una red de apoyo, amigos y colaboradores que creían en su potencial. No se trataba de la mujer que había dejado atrás, se trataba de una líder, una inspiración para la comunidad. Y fue en ese momento que el arrepentimiento cobró aún más fuerza. No se trataba solo de abandonar a su esposa e hijos, había perdido la oportunidad de crecer junto a ella, de construir juntos lo que ahora veía ante sí. La tarde transcurría, y la conversación, aunque cargada de emoción, se mantuvo respetuosa. Clara dejó claro que su vida ahora tenía otro ritmo, otras prioridades. No había espacio para recuperar el pasado, pero sí para que él, como padre, encontrara su lugar en la vida de sus hijos, siempre y cuando estuviera dispuesto a asumir sus responsabilidades. Rogerio accedió, aunque en el fondo sabía que el desafío sería mucho mayor de lo que había imaginado. No bastaría con pedir perdón, tendría que demostrar, día tras día, que había cambiado. Al salir del edificio, volvió a mirar la fachada. No solo como quien ve un proyecto exitoso, sino como quien reconoce la representación física de una fuerza que antes había subestimado. Y mientras caminaba por las calles de la ciudad, se dio cuenta de que el regreso no era el final de un viaje, sino el comienzo de otro, uno en el que tendría que enfrentar no solo miradas curiosas, sino también sus propios defectos. El centro de la ciudad estaba más concurrido que de costumbre. Los colores brillantes de los puestos, el aroma a fruta fresca y el rítmico sonido de los pasos apresurados creaban una atmósfera vibrante. Clara caminaba entre la gente con una postura erguida y segura, llevando en sus gestos la ligereza que había adquirido con los años. Vestía con sencillez, pero había algo imponente en su presencia, como si cada paso fuera una prueba silenciosa de que las tormentas que había soportado habían forjado una fuerza interior inalcanzable. A su alrededor, sus hijos se movían con naturalidad, ayudándola a cargar bolsas y charlando entre ellos. Eran jóvenes altos, de rostros saludables, expresiones alegres y energía constante. La imagen que formaban al caminar juntos transmitía unidad y resiliencia, como si cada uno llevara en la mirada el reflejo del camino recorrido y la gratitud por lo que se habían convertido. A lo lejos, una mirada fija observaba.
Rogerio permanecía de pie, parcialmente oculto por la sombra de un árbol. Su corazón se aceleraba, y una extraña mezcla de ansiedad y arrepentimiento le oprimía el pecho. La reconoció de inmediato, aunque el tiempo había dejado huellas distintas a las que había imaginado. No encontró la fragilidad que esperaba. En cambio, vio a una mujer que se había reinventado, que llevaba dentro su dignidad intacta, incluso después de todo. Sus manos temblaron levemente. El calor le subió al rostro y su visión se nubló por un instante. Los recuerdos del día que se fue afloraron con dolorosa claridad, trayendo consigo el peso de cada decisión equivocada. Ese pasado parecía lejano pero tan presente, como si volviera a suceder. Cada detalle de Clara contrastaba ahora con el recuerdo que había conservado, ya no había incertidumbre en sus ojos, ni vacilación en sus gestos. Los niños, a quienes antes había dejado pequeños y dependientes, ahora caminaban con paso firme, su postura y expresión revelaban el legado de resiliencia de su madre. La comprensión de haberse perdido tantos momentos importantes lo afectó profundamente. El cumpleaños que no celebró, la graduación a la que no asistió, las conversaciones que nunca tuvieron lugar, todo se acumulaba como un inventario silencioso de ausencias. Se le hizo un nudo en la garganta. Su respiración se volvió superficial, como si el aire se negara a llenar sus pulmones. Le ardían los ojos y las lágrimas comenzaron a formarse, tímidamente al principio, luego con más intensidad, hasta que tuvo que apartar la mirada unos segundos, intentando contener lo que ya no podía controlar. Le dolía el pecho, no solo de añoranza, sino del innegable reconocimiento de que Clara había logrado prosperar sin él. Cada paso que daba parecía ampliar la distancia moral entre quien era él cuando se fue y en quien se había convertido ella. Era como ver un retrato viviente de lo que podría haber compartido, pero que él había decidido abandonar. El arrepentimiento, antes difuso, ahora se hacía palpable, casi tangible, presionando desde dentro, exigiendo un espacio inexistente. Incluso desde la distancia, noté detalles que antes podría haber pasado por alto, la forma en que Clara observaba lo que compraba, evaluando con cuidado pero sin prisa. La forma en que sus hijos organizaban sus bolsas espontáneamente, como si la cooperación fuera parte natural de su rutina, la actitud tranquila pero firme que mantenía incluso en medio del bullicio del lugar. Todo indicaba que había encontrado un equilibrio sólido, construido con esfuerzo y perseverancia. El contraste con su propia trayectoria se hacía cada vez más doloroso. Los años viviendo lejos no le habían traído la estabilidad que buscaba. En cambio, le trajeron un desgaste visible, cicatrices en su cuerpo y alma, y una soledad que no podía compensarse con mudanzas ni comienzos apresurados. Ahora, ante ella, cada mala decisión se cernía como un peso inamovible. Un ligero temblor le recorrió las piernas. Su cuerpo parecía desgarrado entre la urgencia de acercarse y el miedo al rechazo. Sabía que el pasado era inconfundible, pero la intensidad de lo que veía despertó en él una necesidad casi física de buscar algún tipo de reconciliación, aunque fuera silenciosa. No estaba seguro de si quería hablar o si tenía derecho a hacerlo. Simplemente sentía la necesidad de permanecer allí, absorbiendo ese momento como si fuera su única oportunidad de reescribir algo en su interior. Las lágrimas, ahora inevitables, fluyeron discretamente mientras mantenía la mirada fija. El mundo a su alrededor parecía disolverse en ruidos difusos y colores borrosos, dejando la figura de Clara y sus hijos en el centro de todo. Esa simple escena de gente común caminando por un mercado se había convertido en una escena de profundo impacto para él, capaz de derribar las defensas que había construido a lo largo de los años. La comprensión final que lo impactó fue que, más que perder a una familia,
había perdido la oportunidad de crecer junto a ellos. Y este conocimiento, más que cualquier palabra, pesaba como una sentencia. Permanecer inmóvil, dejando que Clara se alejara con sus hijos, fue a la vez un acto de autoconservación y un dolor extremo. Cada metro que avanzaba parecía sellar, sutil y firmemente, el destino que sus decisiones habían forjado años atrás. El momento quedó grabado en su memoria con una claridad inquebrantable. No hubo gritos, ni enfrentamientos, ni gestos dramáticos. Solo el silencio interior de quien, al presenciar la fuerza y la reconstrucción de alguien a quien una vez amó, comprende que no hay vuelta atrás. Rogerio, aún procesando el impacto del reencuentro, no podía apartar de su mente la imagen de Clara y sus hijos. En los días siguientes, los observó desde lejos, intentando comprender su rutina, como si necesitara valor para acercarse a ellos. No era solo miedo a su reacción, también era el peso de su propia conciencia, el temor de afrontar la realidad de sus errores. Con cada paso que daba hacia un posible contacto, algo en su interior lo empujaba hacia atrás, recordándole todo lo que había causado. Cuando finalmente decidió que no podía esperar más, no fue por impulso, sino por una creciente inquietud. Sentía que si dejaba escapar el momento, quizá no tendría otra oportunidad. Se acercó con cautela, eligiendo un momento en que Clara estuviera sola, lejos de sus actividades cotidianas. Aún así, la distancia parecía mayor que los metros que los separaban, era como cruzar un abismo construido durante años de silencio y ausencia. El primer momento que tuvo ante ella estuvo marcado por un silencio denso, cargado de recuerdos y sentimientos no expresados. Rogerio la observaba con atención, buscando señales que indicaran apertura o rechazo. Clara, por su parte, mantuvo una postura firme, sin hostilidad manifiesta, pero con una clara reserva, como quien ha aprendido a construir barreras para protegerse. Intentó encontrar las palabras, pero parecían escapársele. La incomodidad lo obligó a empezar con frases sencillas, casi formales, como si ya no supiera el tono adecuado para hablar con alguien que una vez fue parte esencial de su vida. Al mismo tiempo, su expresión revelaba una súplica de ser escuchado, como si cada gesto llevara consigo un tácito, por favor, escúchame. Clara permaneció atenta, pero sin prisa por responder. Su paciencia no era señal de aceptación inmediata, sino el resultado de años de aprender a pensar antes de actuar. Había un nuevo equilibrio en su interior, uno que no se alteraba fácilmente. Mientras él hablaba, los recuerdos del pasado intentaron invadir su mente, pero fueron filtrados por la claridad del presente. El enfoque de Rogerio no se limitó a ese primer encuentro. Buscaba oportunidades para estar presente, ofreciendo ayuda con pequeñas cosas, preguntando por sus hijos, mostrando interés en temas que antes había ignorado. Aún así, Clara mantenía límites claros, aceptando solo lo que no interfería con la vida que había construido. Era una prueba silenciosa, una que él quizá ni siquiera notara, una forma de evaluar si, de hecho, había habido un cambio real o solo un impulso momentáneo impulsado por la nostalgia. Con el tiempo, Rogerio empezó a comprender que recuperar su confianza no sería un proceso rápido. Quedaban profundas cicatrices, no solo por el abandono, sino también por la soledad y la lucha que le siguieron. Cada gesto suyo debía ser coherente, cada acción coherente, pues Clara ya no se dejaba llevar por las palabras fáciles. En el fondo, comprendió que el acercamiento no se trataba solo de recuperar el lugar que había perdido, sino de enfrentarse a sí mismo. Era una búsqueda de redención, no en el sentido de borrar el pasado, sino de encontrar la manera de avanzar sin dejarse atrapar por los propios errores. Y eso, descubrió, requería más valentía que la de partir.
El momento de la conversación parecía inevitable. Tras los intentos de acercamiento y los breves encuentros, se sentía una carga en el aire, como si ambos llevaran años atrapados, esperando la oportunidad de ser expuestos. Rogerio, con expresión de inquietud, tomó la iniciativa de crear un espacio donde pudieran hablar sin interrupciones. Su cuerpo transmitía una mezcla de vacilación y determinación, como si supiera que lo que estaba a punto de decir podría cambiar para siempre la percepción que tendrían de él. Empezó a revelar su pasado reciente, relatando el camino que había recorrido desde el día de su partida. La narrativa estaba cargada de fragilidad, revelando un periodo de decisiones equivocadas, relaciones superficiales y repetidos intentos de llenar un vacío que nunca desapareció. Habló de errores financieros, amistades que se disolvieron tan rápido como se formaron, noches solitarias en lugares desconocidos, donde la sensación de desplazamiento era constante. Estas experiencias no se contaban para justificar lo que había hecho, sino como un inventario de todo lo que había perdido, incluido él mismo. Mientras hablaba, era evidente que cada recuerdo lo golpeaba con renovada fuerza. Los momentos de soledad aparecían como puntos fijos en una línea temporal llena de arrepentimiento. Parecía querer demostrar que no estaba allí simplemente para pedir perdón, sino para reconocer el peso de las consecuencias de sus actos. Su voz interior, que él mismo parecía oír mientras hablaba, traía el eco de una vida que no resultó como él imaginaba. Clara escuchó sin interrumpir. Su postura era de atención vigilante, pero no de complacencia. En su interior, había una lucidez que filtraba cada palabra, separando el arrepentimiento genuino de posibles intentos de manipulación inconsciente. Cuando llegó su turno, su relato cobró nueva energía. Habló del día en que se encontró sola con sus hijos, del silencio inicial que precedió a su acción y de las difíciles decisiones que tuvo que tomar. No había tono de victimización en su discurso. Describió las dificultades con objetividad, casi como si relatara una secuencia de tareas realizadas. La fuerza que necesitaba encontrar no era inmediata, nacía de la necesidad de sobrevivir y proteger lo que más importaba. Habló de las noches de trabajo, la cuidadosa gestión de cada recurso, el aprendizaje forzado sobre negocios y responsabilidades que antes desconocía. Mientras hablaba, el contraste entre el pasado y el presente se hacía más evidente. En el pasado, Rogerio había visto a Clara como parte de una estructura que podía abandonar. En el presente, ella era el centro sólido de una vida construida con determinación. Las imágenes de necesidad que él pudiera haber albergado ya no eran válidas, ante él estaba una mujer que había forjado su propia realidad. La tensión en la conversación no se manifestaba en gestos bruscos ni en tonos elevados, sino en la densidad de las palabras. Cada frase traía recuerdos no expresados, cada pausa, un espacio para que ambos repasaran mentalmente lo vivido. Había una comprensión silenciosa de que no se trataba de reavivar o romper algo, sino de reconocer en quién se había convertido cada uno. Clara afirmó claramente que su vida era diferente ahora. No había amargura en su discurso, sino una convicción serena e inquebrantable. Explicó que todo lo que tenía, desde su sustento hasta su estabilidad emocional, lo había ganado ella misma, sin depender de nadie. Esta declaración no fue un ataque, sino un reconocimiento de un hecho que formaba parte de su identidad. Para Rogerio, escuchar esto fue como mirarse en un espejo que reflejaba no solo lo que había perdido, sino también lo lejos que había llegado el mundo sin él. La conversación, aunque controlada, dejó en el aire una mezcla de cierre y apertura, un cierre de viejas expectativas y una apertura a un futuro que, de existir, tendría que construirse sobre cimientos completamente nuevos.
Al terminar la conversación, no hubo un gesto final para concluir el momento. No hubo una despedida formal ni un acuerdo tácito sobre lo que vendría después. La conversación se extinguió sola, como una llama que consume lentamente la mecha hasta apagarse, dejando solo el sutil aroma de lo que ardió en el aire. El silencio que se hizo no fue vacío, tenía su propio peso. Estaba compuesto por todo lo dicho, pero también por todo lo no dicho. Entre ellos se alzaba una barrera invisible formada por años de ausencia, decisiones irreversibles y recuerdos de un tiempo que ya no existía. Cada uno procesó, a su manera, lo que acababa de oír. Clara, con la serenidad que había cultivado a lo largo de los años, mantuvo la mirada fija, pero en su interior sentía el eco de sus palabras reverberando. No era dolor, sino una especie de registro emocional que exigía atención. Sabía que, a pesar de toda la reconstrucción que había hecho, ciertos recuerdos estaban profundamente arraigados, y escuchar la voz de Rogerio narrando su propio fracaso removió antiguas capas de su historia. Rogerio, por su parte, sentía la conversación latir en su interior como si fuera un organismo vivo. Cada una de sus respuestas, cada descripción de su viaje, era como un recordatorio implacable de la vida que había desechado. El silencio, para él, no era solo un intervalo, era una sentencia. Ya no había espacio para imaginar que podría regresar y encontrarlo todo como lo había dejado. El entorno circundante parecía absorber esta ausencia de sonido. La gente pasaba, las voces se mezclaban en la distancia, pero para ellos, todo era amortiguado, como si estuvieran envueltos en una burbuja translúcida que los aislara del mundo. Era el tipo de silencio que no necesitaba ser llenado con palabras, porque las palabras serían incapaces de aliviar la densidad del momento. Clara se levantó el tiempo seguía su curso sin pedir permiso, y la vida de Clara seguía fluyendo, marcada por un ritmo que ella misma contribuía a crear. Cada mañana traía consigo la misma rutina de dedicación y cuidado, pero ahora con un brillo diferente, un sabor a logro que no se medía solo en posesiones materiales ni estabilidad financiera. Había algo más profundo, la conciencia de que, a pesar de toda la adversidad, había encontrado su propia fuerza. Esta fuerza no había surgido de la nada, era el resultado de años de lucha, decisiones difíciles y perseverancia ante el abandono y la incertidumbre. La reflexión que surge al observar el camino de Clara es poderosa. A veces, quienes nos dejan atrás también nos dan, sin quererlo, la oportunidad de descubrir nuestra fuerza. El abandono aparentemente devastador, el vacío dejado por Rogerio, terminó siendo el punto de partida para que ella descubriera habilidades y capacidades que nunca imaginó poseer. Cada dificultad, cada noche de preocupación, cada decisión tomada en soledad, moldearon a una mujer capaz de enfrentar el mundo con valentía y dignidad. Clara ahora vivía su vida al máximo, rodeada de sus hijos, quienes crecieron fuertes, independientes y conscientes de la historia de superación que traían en su herencia emocional. Se permitía momentos de simple felicidad, risas durante las comidas, paseos cortos por la ciudad, conversaciones tranquilas por las noches cuando la rutina finalmente se calmaba. Todo esto parecía reforzar la idea de que la vida se compone de pequeños logros diarios y que la verdadera victoria reside en la capacidad de mantener la integridad incluso ante los mayores desafíos. La comunidad seguía sintiendo los efectos de su presencia. Clara se había convertido en un modelo a seguir, un ejemplo de resiliencia, y su influencia se extendió no solo entre familiares y amigos, sino también entre desconocidos que, al conocer su historia, encontraron inspiración para cambiar sus propias vidas. Sus acciones de apoyo a otras mujeres y familias en apuro se convirtieron en un legado tangible de valentía y solidaridad. Cada gesto de ayuda, cada consejo ofrecido, cada guía que permitió nuevos comienzos, contribuyó a la imagen de Clara como símbolo de fuerza colectiva.
Es en este contexto que la transformación completa de la historia se hace evidente, de una mujer abandonada a una líder admirada, de alguien que dependía de la suerte a alguien que crea oportunidades, no solo para sí misma, sino para los demás. La trayectoria de Clara demuestra que superar la adversidad no es un acto aislado, sino un proceso continuo que influye y eleva a quienes la rodean. Su reencuentro con Rogerio, aunque emotivo, se convirtió solo en una parte de un panorama más amplio. No define su éxito ni disminuye la fortaleza que ha forjado, es simplemente un punto de contraste que resalta su resiliencia. Reflexionar sobre la vida de Clara también plantea preguntas universales. ¿Cuántas personas, al ser abandonadas o subestimadas, encuentran en sí mismas recursos que nunca imaginaron poseer? ¿Cuántas historias de fortaleza y crecimiento nacen precisamente del vacío dejado por otros? Clara demuestra que la respuesta a estas preguntas reside en la acción, en la valentía de no dejarse definir por el abandono, sino más bien en usar la experiencia como combustible para reinventarse. Incluso en momentos de silencio o recuerdos del pasado, Clara mantuvo su equilibrio emocional. La ausencia de Rogerio, aunque dolorosa al principio, le enseñó independencia y confianza en sí misma. Comprendió que su felicidad y estabilidad no dependían del difunto, sino de su propia capacidad para construir un camino sólido. Esta comprensión se reflejó en cada decisión, cada plan para el futuro y cada interacción con sus hijos y la comunidad. El impacto de la historia de Clara se amplifica al considerar la magnitud de su influencia. Cada persona a la que ayudó, cada mujer que redescubrió su fuerza, cada familia que logró reconstruir sus vidas, encontraron en su camino un reflejo de su propia resiliencia. La fuerza individual se convierte en fuerza colectiva, y la historia de Clara deja de ser solo una historia personal para convertirse en una fuente de inspiración que se extiende. Al mismo tiempo, su felicidad no se mide solo por el reconocimiento externo. También está la alegría sencilla, silenciosa y cotidiana, ver a sus hijos prosperar, ver a amigos y vecinos recuperar la esperanza, sentir crecer su propia confianza. Todo esto conforma la vida que Clara eligió construir, plenamente consciente de cada paso, cada desafío y cada victoria alcanzada. El reencuentro con Rogerio, aunque emocionalmente intenso, no se convierte en el centro de su historia. Representa el contraste entre el pasado y el presente, entre las malas decisiones y los caminos desandados. Es un recordatorio de que el tiempo no espera a nadie, de que cada acción tiene consecuencias y de que el verdadero poder reside en transformar los desafíos en oportunidades. Al reflexionar sobre este viaje, se invita al público a reflexionar sobre su propia vida. ¿Con qué frecuencia subestimamos nuestra fuerza? ¿Cuántas oportunidades de crecimiento surgen precisamente cuando nos vemos obligados a enfrentar situaciones aparentemente imposibles? La historia de Clara demuestra que superar los desafíos requiere valentía, disciplina y fe en las propias capacidades, pero también ofrece recompensas tangibles, respeto, confianza y la creación de un legado duradero. En este punto, es importante reforzar el mensaje de compromiso. Si esta historia te conmovió, inspira a otros compartiéndola. Dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos y familiares para que más personas se conecten con la idea de que es posible convertir las dificultades en victorias. Cada acción de divulgación ayuda a difundir el mensaje de resiliencia y esperanza que representa la trayectoria de Clara. La pregunta final invita a la reflexión y la interacción personal. ¿Y tú, le darías una segunda oportunidad a alguien que te abandonó? No se limita a una respuesta simple, invita a reflexionar sobre las emociones, las experiencias pasadas y la propia capacidad de perdonar o reconstruir vínculos. Al plantear esta pregunta, se invita al público a participar en sus comentarios, creando un espacio para compartir experiencias, aprender y conectar emocionalmente con la historia. Clara continúa su vida, siguiendo el camino que ha forjado.
Cada día es una oportunidad para fortalecer su fuerza y expandir su impacto en la comunidad. El futuro permanece abierto, pero ahora lo guía la experiencia acumulada, la determinación adquirida y la conciencia de que su propia capacidad para superar la adversidad es infinita. La lección es clara, incluso en momentos de abandono, la fuerza interior puede aflorar y la vida puede reconstruirse de maneras aún más significativas de lo que nadie podría imaginar. Así, la historia de Clara termina, pero también continúa. No como un capítulo cerrado, sino como una inspiración para quienes la conocen o la escucharán a través de esta narrativa. Es una prueba de que las dificultades se pueden transformar en oportunidades, que el abandono puede generar fortaleza y que la resiliencia es una herramienta capaz de moldear no solo una vida, sino a toda una comunidad. Su viaje es un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no proviene de lo que nos es dado, sino de lo que podemos crear por nosotros mismos, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece decir lo contrario. Y que, incluso cuando quienes nos dejaron reaparecen, no es el reencuentro lo que define el valor de la historia, sino la capacidad de transformar cada experiencia en aprendizaje e inspiración para otros. La vida de Clara, sus hijos fuertes, su comunidad transformada y su legado en constante crecimiento representan la esencia de la superación de obstáculos y un liderazgo cimentado en el esfuerzo, la valentía y la perseverancia. Cada detalle, cada decisión decisiva, refuerza el mensaje de que somos capaces de forjar nuestro propio destino, sin importar las pérdidas que enfrentemos en el camino. Al reflexionar sobre todo esto, la lección final queda clara: nunca subestimes tu fuerza. Lo que parece una derrota puede ser el punto de partida para la mayor victoria de tu vida. Y así como Clara transformó su dolor en poder, toda persona que enfrenta desafíos tiene la oportunidad de emerger más fuerte, más resiliente y más capaz de inspirar a otros.